Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, por San Luis María Griñón de Montfort. Capítulo 1. Necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Confieso con toda la Iglesia que no siendo María más que una pura criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a su majestad infinita, es menor que un átomo, no es nada, porque Él solamente, Él es el que es. Éxodo 3:14. Y que en consecuencia este gran Señor, siempre independiente y suficiente en sí mismo, no ha tenido nunca, absolutamente, ni a una hora, necesidad de la Santísima Virgen para el cumplimiento de sus deseos y la manifestación de su gloria, ya que le basta su voluntad para que todas las cosas sean hechas. Entretanto, afirmo que puestas las cosas como ellas son, y habiendo querido Dios comenzar y acabar sus grandes obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará en nada su conducta por los siglos de los siglos, pues Él es Dios y no cambia nada en sus sentimientos ni en su conducta. Principios de la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Principio número 1. Dios quiso servirse de María en la encarnación y en la redención. Dios Padre no le dio a su único Hijo al mundo sino por María. A pesar de los suspiros que hayan exhalado los patriarcas, las peticiones que hicieron los profetas y los santos de la antigua ley durante 4000 años, para recibir ese tesoro, solamente María mereció y halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus oraciones y por la excelencia de sus virtudes, siendo el mundo indigno, según enseña San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre. Él lo dio a María a fin de que el mundo lo recibiera por ella. El Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento a través de uno de los primeros ministros de su corte. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en la medida en que una pura criatura fuera capaz de recibirla, para darle el poder de producir a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió en su seno virginal como el nuevo Adán, en su paraíso terrestre, para allí tener sus complacencias y para allí obrar ocultamente las maravillas de su gracia. Dios hecho hombre ha encontrado su libertad en verse aprisionado en su seno. Manifestó su fuerza dejándose llevar por esta pequeña doncella. Encontró su gloria y la de su Padre, ocultando sus esplendores a todas las criaturas de la tierra, no revelándolos más que a María. Glorificó su independencia y majestad, siendo dependiente de esta amable Virgen en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta durante 30 años hasta su muerte, a la que ella debía asistir para no hacer con ella más que un solo sacrificio, y para ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como otrora Isaac por el consentimiento de Abraham a la voluntad de Dios. Es ella quien lo amamantó, lo nutrió, lo levantó, educó y sacrificó por todos nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios que el Espíritu Santo no pudo dejar en silencio en el Evangelio,
A pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que esta sabiduría encarnada ha hecho en su vida oculta, para mostrarnos el precio y la gloria infinita. Jesucristo ha dado a Dios, su Padre, más gloria por la sumisión que él tuvo a su madre durante 30 años que la que le hubiese ofrendado convirtiendo todo el mundo, obrando las más grandes maravillas. Qué gran gloria damos a Dios cuando, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo, nos sometemos a María para mejor agradarle. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, constataremos que Él ha querido comenzar sus milagros por María. Santificó a San Juan en el seno de su madre, Santa Isabel, por la palabra de María. Inmediatamente ella habló, Juan fue santificado y su primero y gran milagro de gracia ocurrió. En las bodas de Caná convirtió el agua en vino a su humilde ruego, siendo el primero de sus milagros de naturaleza. Por María comenzó y continuó sus milagros, y hasta el final de los siglos los continuará por medio de María. Siendo Dios Espíritu Santo estéril en la divinidad, es decir, no produciendo ninguna otra persona divina, se volvió fecundo por María con quien se desposó. Es efectivamente con ella, en ella y de ella que Él ha producido su obra maestra, que es un Dios hecho hombre. Y es también por medio de María que Él produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y a los miembros del cuerpo de esta cabeza adorable. He aquí el porqué. Cuanto más él ve a María, su querida e indisoluble esposa, viviendo en un alma, más operante y poderoso se vuelve para producir a Jesucristo en esta alma y a esta alma en Jesucristo. No es propiamente que se quiera decir que la Santísima Virgen da al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviera, ya que siendo Dios tiene la fecundidad o la capacidad de producir como el Padre y el Hijo, a pesar de no reducirla al acto y en consecuencia no produciendo ninguna otra persona divina. Con esto quiero decir que el Espíritu Santo, por medio de la Santísima Virgen, de quien Él quiere servirse, aunque de ello no tendrá absolutamente ninguna necesidad, puso en acto su fecundidad, produciendo a Jesucristo y a todos los miembros en ella y por ella. Misterio de gracia desconocido incluso a los más sabios y espirituales entre los cristianos. Segundo principio de la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen María. Dios quiere servirse de María en la santificación de las almas. La conducta de las tres personas de la Santísima Trinidad que tuvieron en la encarnación y la primera venida de Jesucristo la guardan siempre y de una manera invisible en la Santa Iglesia, y continuará así hasta la consumación de los siglos, en la última venida de Jesucristo. Dios Padre reunió en un lugar todas las aguas y las llamó mar. Reunió todas las gracias y las llamó María. Este gran Dios tiene un tesoro o un almacén riquísimo, donde ha encerrado todo cuanto tiene de bello, esplendoroso, raro y precioso, incluso a su propio Hijo, y este tesoro inmenso no es otro que María, a quienes los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud los hombres son enriquecidos. Dios Hijo comunicó a su madre todo lo que adquirió en su vida y en su muerte.
sus méritos infinitos y sus virtudes admirables, haciéndola tesorera de todo lo que su padre le dio en herencia. Es por medio de ella que él aplica sus méritos a sus miembros, comunica sus virtudes y distribuye sus gracias. Es su canal misterioso, el acueducto por el cual pasa suave y abundantemente sus misericordias. Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa, sus dones inefables, y la escogió para ser la dispensadora de todo cuanto Él posee, de tal forma que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como ella quiere y cuando lo quiere, todos sus dones y gracias. Y no se da a los hombres ningún don celeste que no haya pasado por sus manos virginales, pues tal ha sido la voluntad de Dios, quien quiere que tengamos todo por María, ya que así sería enriquecida, ensalzada y honrada del Altísimo, la que se empobreció, se humilló y se ocultó hasta el fondo de la nada, por su profunda humildad durante toda su vida. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Si yo hablase a los soberbios e incrédulos de este tiempo, probaría con más extensión lo que acabo simplemente de afirmar, basado en la Sagrada Escritura y en los santos padres. Reportaría a los pasajes latinos, aduciendo, además, muchas otras sólidas razones que podrían ser vistas por la triple corona de la Santísima Virgen. Pero, como yo hablo particularmente a los humildes y sencillos, que siendo de buena voluntad y teniendo más fe que el común de los sabios, creen con más sencillez y con más mérito, me contento con declararles la verdad con simplicidad, sin detenerme en citar los pasajes latinos que ellos no entienden, aunque no dejo de citar algunos. Como la gracia perfecciona la naturaleza y la gloria perfecciona la gracia, es evidente que nuestro Señor es aún en el cielo tan hijo de María como lo era en la tierra, y que en consecuencia Él ha conservado la sumisión y obediencia del más perfecto de todos los hijos, en relación a la mejor de todas las madres. Pero es necesario tomar cuidado para no ver esta dependencia como cualquier rebajamiento o imperfección de Jesucristo, ya que María, siendo infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, no la manda como manda una madre de la tierra a su Hijo, que en cuanto tal es inferior a ella. María, estando totalmente transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma en Él a todos sus santos, no pide ni quiere ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Cuando leemos pues en los escritos de San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, que en el cielo y en la tierra todo, hasta el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, ellos quieren decir que la autoridad que Dios ha querido voluntariamente dispensarle a María es tan grande que se diría que ella tiene la misma potestad que Él, y que sus oraciones y súplicas son tan poderosas ante Dios como los mandatos a la Divina Majestad, que no resiste nunca a la oración de su querida Madre, pues ella siempre es humilde y conforme a la voluntad del Señor. Si Moisés por la fuerza de su oración detuvo la cólera de Dios sobre los israelitas de una manera tan poderosa, que es este altísimo e infinitamente misericordioso Señor, no pudiendo resistirle, le pidió que lo dejase encolerizar y castigar a aquel pueblo rebelde, que podríamos entonces pensar, con mayor razón, de la súplica de la humilde María, la digna Madre de Dios,
que es más poderosa ante su majestad que las oraciones e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María manda en los cielos sobre los ángeles y los bienaventurados, como recompensa de su profunda humildad. Dios le ha dado el poder y el encargo de llenar de santos los tronos vacíos de los cuales cayeron por su orgullo los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta a los humildes. Lucas 1:52. Que el cielo, la tierra y los infiernos se pliegan a buen o mal agrado a los mandatos de la humilde María, a quien Él ha colocado como soberana del cielo y de la tierra, generala de sus ejércitos, tesorera de todos sus bienes, dispensadora de todas sus gracias, realizadora de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, medianera entre los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y la fiel compañera de sus grandezas y sus triunfos. Dios Padre quiere hacerse hijos por María hasta el fin del mundo y le dice estas palabras: habita en Jacob, es decir, haced vuestra morada y residencia en mis hijos y predestinados, figurados por Jacob, y de forma ninguna en los hijos del diablo y los réprobos, figurados por Esaú. De ninguna manera que en la generación natural y corporal hay un padre y una madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y los predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tiene a María por Madre no tiene a Dios por Padre. Esta es la razón por la cual tanto los réprobos como los herejes y cismáticos que odian o miran con desprecio a la Santísima Virgen no tienen a Dios por Padre, aunque se gloríen de tenerlo, porque no tienen a María por Madre. Una vez que, si ellos la considerasen como tal, la amarían y la honrarían como un verdadero hijo la ama y la honra naturalmente, siendo su madre que le dio la vida. El signo más infalible e indudable para distinguir a un hereje, un hombre de mala doctrina, un réprobo, de un predestinado, es que el hereje y el réprobo no tienen más que desprecio e indiferencia hacia la Santísima Virgen, procurando por sus palabras y ejemplos disminuirle el culto y el amor, abierta u ocultamente, y aun sirviéndose algunas veces de hermosos pretextos. He ahí la razón por la cual Dios Padre no ha dicho a María que haga en ellos su morada, ya que son Esaú. Dios Hijo quiere formarse y, por decirlo así, encarnarse todos los días por medio de su querida Madre, en sus miembros. Él le dice: os doy a Israel por herencia, que es como si dijese: Dios mi Padre me ha dado en herencia a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres buenos y malos, predestinados y réprobos. Conduciré a unos con la vara de oro y a otros con la vara de hierro. Seré el padre y abogado de aquellos, el justo y el vengador de estos, y el juez de todos. Pero en cuanto a vos, querida madre, no tendréis por herencia y posesión vuestra más que a los predestinados, figurados por Israel, y como su buena madre les daréis a luz, alimentaréis y educaréis, y como su soberana los conduciréis, gobernaréis y defenderéis. Un hombre ha nacido en ella.
dice el Espíritu Santo. Salmos 86, 5. Según la explicación de algunos padres, el primer hombre que nació de María es el hombre Dios, Jesucristo. El segundo es un hombre puro, el Hijo adoptivo de Dios y María. Si Jesucristo, cabeza de los hombres, nació de ella, los predestinados que son miembros de esta cabeza también deben nacer de ella, como consecuencia necesaria. Una misma madre no da a luz al mundo, a la cabeza o al jefe sin los miembros, ni a los miembros sin la cabeza. De este modo engendraría un monstruo de la naturaleza. De igual manera, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de otra madre que no fuese María, quien produjo la cabeza, este no sería un predestinado ni un miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Más aún, siendo Jesucristo ahora y siempre el Hijo de María, según le repiten millares de veces todos los días el cielo y la tierra, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Lucas 1:42. Es enteramente cierto que Jesucristo es para cada hombre lo que posee en particular, tan verdaderamente el fruto de la obra de María como para todo el mundo en general. De suerte que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede atreverse a decir: mil gracias a María, lo que yo poseo es su efecto y fruto, y sin ella yo no lo tendría. Y a ella pueden aplicarse con más razón lo que San Pablo aplicaba en estas palabras: yo engendro todos los días a los hijos de Dios, hasta que Jesucristo mi Hijo sea formado en ellos en la plenitud de su edad. Gálatas 4:19. San Agustín, sobrepasándose a sí mismo y a todo a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios permanecen en este mundo ocultos en el seno de la Santísima Virgen, donde son guardados, alimentados, mantenidos y desarrollados por esta buena Madre, hasta que ella los engendre para la gloria, después de la muerte, que es propiamente el día de su nacimiento, como la Iglesia llama a la muerte de los justos. Oh misterio de gracia desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados. Dios Espíritu Santo quiere formarse en ella y por ella en cada uno de sus elegidos. Y le dice: echad, amada mía y esposa mía, las raíces de todas vuestras virtudes en mis elegidos, a fin de que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. He tenido tantas complacencias con vos mientras vivías en la tierra practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo veros en la tierra, sin que dejéis de estar en el cielo. Para este efecto, reproducíos en mis elegidos, que yo vea en ellos complacidos las raíces de vuestra fe invencible, de vuestra humildad profunda, de vuestra total mortificación, de vuestra oración sublime, de vuestra caridad ardiente, de vuestra firme esperanza y de todas vuestras virtudes. Vos sois siempre mi esposa tan fiel, tan pura y tan fecunda como siempre. Que vuestra fe me dé fieles, que vuestra pureza me dé vírgenes, que vuestra fecundidad me dé elegidos y templos. Cuando María ha dejado sus raíces en un alma, produce allí maravillas de la gracia que solo ella puede obrar, pues solamente ella es la Virgen fecunda que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad.
María produjo con el Espíritu Santo la cosa más grande que haya habido y habrá jamás, lo que es un Dios hombre, y producirá sucesivamente las más grandes cosas que habrá en los últimos tiempos, y la formación y educación de los más grandes santos que habrá hacia el fin del mundo, le está reservada a ella, ya que sólo esta singularísima y milagrosa Virgen puede producir, en unión con el Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuelve allí y entra plenamente, se comunica a esta alma con abundancia, en cuanto ella da lugar a su esposa. Y una de las grandes razones por las que el Espíritu Santo no hace ahora maravillas asombrosas en las almas es porque no encuentra en ellas una tan gran unión con su fiel e indisoluble esposa. Digo indisoluble esposa, ya que después de que este amor substancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, la cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos, Él nunca la ha repudiado, pues ella siempre ha sido fiel y fecunda. Consecuencia de la devoción a la Santísima Virgen. Primera consecuencia. María es la reina de los corazones. De lo que acabamos de decir se debe evidentemente concluir, en primer lugar, que María recibió de Dios un gran dominio en las almas de los elegidos, pues ella no puede hacer en ellos su residencia como Dios Padre le ha ordenado, formarlos, nutrirlos y engendrarlos a la vida eterna como madre suya, tenerlos por herencia y porción suya, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, dejar en sus corazones raíces de sus virtudes y ser la compañera del Espíritu Santo para todas estas obras de gracia. Me parece que ella no podría hacer estas cosas sino teniendo el derecho y dominio sobre sus almas por una singular gracia del Altísimo, que habiéndole dado potestad sobre su unigénito, se la ha dado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poco, sino también en cuanto al alma. María es la reina del cielo y de la tierra, por obra de la gracia, como Jesucristo es Rey por naturaleza y derecho de conquista. Ahora bien, como el reinado de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o en el interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17:21, de igual manera, el reinado de la Santísima Virgen es principalmente en el interior del hombre, o sea, en su alma, y es principalmente en las almas donde ella es más glorificada con su Hijo que en todas las criaturas visibles, de donde nosotros podemos llamarla como los santos, Reina de los corazones. Segunda consecuencia de la devoción a la Santísima Virgen María. María es necesaria a los hombres para llegar a su último fin. En segundo lugar, es necesario concluir que la Santísima Virgen, siendo necesaria a Dios con una necesidad que llamamos hipotética, en consecuencia de su voluntad, es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar su último fin. No se debe confundir la devoción a la Santísima Virgen con las devociones a los santos, como si no fuera más necesaria y solo por supererogación. La devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para salvarse. El docto y piadoso Suárez de la Compañía de Jesús, el sabio y devoto Justo Lipsio, doctor de Lovaina y muchos otros, han probado irrefutablemente en concordancia con los sentimientos de los santos padres
entre otros, San Agustín, San Efrén, diácono de Edesa, San Cirilo de Jerusalén, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que es una señal infalible de reprobación, como sienten incluso Ecolampadio y algunos otros herejes. No tener estima y amor a la Santísima Virgen, siendo por el contrario clara señal de predestinación entregarse entera y devota y verdaderamente a ella. Las figuras y palabras del Antiguo y Nuevo Testamento así lo prueban. Los sentimientos y ejemplos de los santos lo confirman. La razón y la experiencia así lo enseñan y lo demuestran. Los propios diablos y sus secuaces, movidos por la fuerza de la verdad, a pesar suyo, han sido obligados a menudo a confesarlo. De todos los pasajes de los santos, padres y doctores, de quienes he hecho un amplio recuento para probar la verdad, no comentaré más que uno para no extenderme demasiado. Seros devoto, oh Santísima Virgen, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios da a quienes quiere salvar. Podría aquí relatar muchas historias que prueban la misma cuestión, entre otras, primera, la que nos refieren las crónicas de San Francisco, de cuando él vio en éxtasis una gran escalera que iba al cielo, al fin de la cual estaba la Santísima Virgen, por la cual le fue indicado que era necesario subir al cielo para llegar a alcanzarlo. La segunda, la que relata las crónicas de Santo Domingo, en que se cuenta que 15.000 demonios poseían el alma de un infeliz hereje cerca de la Carcasona, donde Santo Domingo predicaba el rosario. Confundidos, fueron obligados por mandato de la Santísima Virgen a confesar muchas grandes y consoladores verdades deferentes a su devoción, con tal fuerza y claridad que aunque seamos poco devotos, no se puede leer esta auténtica historia, así como el panegírico que el diablo hizo a pesar suyo sobre la devoción a ella, sin derramar lágrimas de alegría. La devoción a la Santísima Virgen es aún más necesaria para aquellos que son llamados a una perfección particular. Si la devoción a la Santísima Virgen es necesaria a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más aún para aquellos que son llamados a una perfección en particular. Y no creo que una persona pueda adquirir una unión íntima con nuestro Señor y una perfecta fidelidad al Espíritu Santo sin una unión con la Santísima Virgen y una gran dependencia en su socorro. Solamente María encontró gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Sin ayuda de ninguna criatura. Solo por intermedio de ella han encontrado gracia delante de Dios aquellos que después de ella la han hallado. Y solo por ella la tendrán aquellos que en lo sucesivo la han de hallar. Ella era la llena de gracia cuando fue saludada por el arcángel San Gabriel. Lucas 1:28. Y fue superabundantemente llena de gracia por el Espíritu Santo cuando la cubrió con su sombra inefable. Lucas 1:35. Y de tal manera ha aumentado de día en día y de momento en momento esta doble plenitud que llegó a un grado de gracia inmensa e inconcebible, de tal forma que el Altísimo la hizo única tesorera de sus riquezas y la única dispensadora de sus gracias para ennoblecer, elevar y enriquecer a quienes quiere, para hacer entrar a quien desea por la vida estrecha que lleva al cielo,
para permitir la entrada, a pesar de todo, por la puerta angosta de la vida a quien desea, y dar el trono, el cetro y la corona de rey a quien ella quiere. Jesús es en todas partes y siempre el fruto, el Hijo de María, y María es en todo lugar y siempre el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. Solamente a María entregó Dios las llaves de las bodegas. Cantares 2:4. Del divino amor. Y el poder de entrar en las vías más sublimes y la secreta de la perfección. Y allí hacer entrar a otros. María solamente es quien da la entrada al paraíso celeste a los miembros y a los hijos de Eva, la infiel, para allí pasearse agradablemente con Dios, para ocultarse con seguridad de sus enemigos, para allí alimentarse deliciosamente y sin temerle a la muerte, del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y poder beber a grandes tragos de las aguas celestiales de esta bella fuente, que allí brota con abundancia, o mejor aún, como ella misma es este paraíso terrestre, o esta tierra virgen y bendita de la que Adán y Eva, pecadores, fueron expulsados, no permite la entrada en sí misma más que a aquellos que son de su agrado para hacerles santos. Todos los ricos del pueblo, para servirme de la expresión del Espíritu Santo, en Salmos 44:13, según la explicación de San Bernardo, todos los ricos del pueblo suplicarán vuestra mirada de siglo en siglo, y más especialmente al fin del mundo, o sea, que los más grandes santos, las almas más ricas en gracia y virtud, serán las más asiduas en pedir a la Santísima Virgen y en tenerla siempre presente como su perfecto modelo de imitación y su ayuda poderosa para socorrerlas. Todo lo que he dicho sucederá especialmente al final del mundo y bien pronto, ya que el Altísimo con su Santísima Madre deben formar grandes santos que sobrepasarán en santidad a la mayor parte de todos los otros santos, como los cedros del Líbano sobrepujan a los pequeños arbustos. Así ha sido revelado a un alma santa, cuya vida fue escrita por M. de Renti. Estas grandes almas llenas de gracia y de celo serán escogidas para oponerse a los enemigos de Dios que bramarán de todos lados, y serán singularmente devotas de la Santísima Virgen, esclarecidas por su luz, alimentadas con su leche, conducidas por su espíritu, sostenidas por su brazo y guardadas bajo su protección, de tal modo que combatirán con una mano y edificarán con la otra. Nehemías 4:17. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías, a los pecadores con sus impiedades, y con la otra mano edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, a la Santísima Virgen, llamada por los santos padres, el templo de Salomón y la ciudad de Dios. Ellos conducirán a todo el mundo con sus palabras y ejemplos a la verdadera devoción a María, lo que les atraerá muchos enemigos, pero también muchas victorias y glorias solo para Dios. Esto ha sido revelado por Dios a San Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, conforme él mismo lo ha resaltado claramente en una de sus obras. Es lo que el Espíritu Santo parece haber predicho en el Salmo 58, cuyas palabras son: el Señor dominará en Jacob y toda la tierra. Ellos se convertirán en el atardecer
y sufrirán el hambre como los perros e irán alrededor de la ciudad buscando qué comer. Esta ciudad, que los hombres encontrarán al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia, es la Santísima Virgen, quien es llamada por el Espíritu Santo Villa y Ciudad de Dios. Salmos 86:3. Tercera consecuencia de la devoción a la Santísima Virgen María. La devoción a la Santísima Virgen María será más especialmente necesaria en estos últimos tiempos. El papel especial de María en los últimos tiempos. Por María comenzó la salvación del mundo, también por María debe ser consumada. Ella prácticamente no apareció en la primera venida de Jesucristo a fin de que los hombres, aún poco instruidos y esclarecidos sobre la persona de su Hijo, no se alejasen de la verdad, aferrándose intensa e imperfectamente a ella, lo que aparentemente sucedería si hubieran sido conocida por causa de los encantos admirables que el Altísimo puso en su exterior, lo que es tan verdadero que San Dionisio, el Areopagita, nos dejó escrito que cuando la vio, la habría tomado por una divinidad, a causa de sus secretos encantos y su belleza incomparable. Si la fe en la cual estaba confirmado no le hubiese enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María debe ser conocida y revelada por el Espíritu Santo para que por su intermedio sea mejor conocido, amado y servido su Hijo Jesucristo. No subsistirán más las razones que lo llevan a ocultar a su esposa durante su vida y a no manifestarse a su propósito, sino raras veces desde que se predicó el Evangelio. Dios quiere entonces revelar y descubrir a María, la obra prima de sus manos, en estos últimos tiempos. Primero, porque a ella se le ocultó en este mundo, colocándose más bajo que el polvo por su profunda humildad, habiendo obtenido de Dios, de sus apóstoles y evangelistas, que de ella nada fuese manifestado. Segundo, porque siendo la obra prima de las manos de Dios, tanto aquí, abajo, por la gracia, como en el cielo, por la gloria, quiere en ella ser glorificado y alabado en la tierra por los mortales. Tercero, como ella es la aurora que precede y descubre al sol de justicia, Jesucristo, debe ser conocida y vista para que también Jesucristo lo sea. Cuarto, siendo María el camino por el cual Jesucristo vino a nosotros la primera vez, ella lo será también cuando Él venga la segunda, aunque no de la misma forma. Quinto, siendo ella el medio seguro y la vía recta e inmaculada para ir a Jesucristo y encontrarlo perfectamente, también por ella lo han de hallar las almas santas que deben resplandecer en santidad. El que hallare a María hallará la vida eterna. Proverbios 8:35, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Pero no se puede encontrar a María cuando no se la busca, no se puede buscar cuando no se la conoce, pues no se busca ni se desea un objeto desconocido. Es necesario entonces que María sea más conocida que nunca, para el mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. María debe brillar más que nunca en misericordia, en fuerza y gracia en estos últimos tiempos, en misericordia para conducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica, en fuerza contra los enemigos de Dios, los idólatras cismáticos,
Mahometanos, judíos e impíos obstinados, quienes se rebelarán de forma terrible, seduciendo y haciendo caer, sirviéndose de promesas y amenazas, a todos aquellos que le fueren contrarios. En fin, ella debe resplandecer en gracia, animando y sosteniendo a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán sus intereses. Séptimo, María ha de ser terrible para el diablo y sus secuaces como para un ejército formado en batalla, principalmente en estos últimos tiempos, pues el diablo, sabiendo perfectamente que le queda poco tiempo y mucho menos que nunca para perder a las almas, redobla sus esfuerzos y combates, y ha de resucitar rápidamente crueles persecuciones, poniendo terribles acechanzas a los fieles servidores e hijos de María, a quienes con más dificultad les cuesta vencer. Es principalmente de estas últimas y crueles persecuciones del diablo que aumentará cada día hasta el reino del Anticristo, de las que se debe entender la primera y célebre predicción y maldición de Dios, fulminada contra la serpiente en el paraíso. Es el propósito de explicarlo aquí, para gloria de la Santísima Virgen, la salvación de sus hijos y la confusión del diablo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú pondrás acechanzas a su calcañar. Génesis 3:15. Dios no ha hecho ni formado nunca más que una sola enemistad, pero irreconciliable, la cual durará e incluso aumentará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen María y los secuaces de Lucifer, de tal manera que la más terrible enemiga que Dios haya creado contra el diablo es María, su Santa Madre. Él mismo le ha dado desde el paraíso terrestre, aunque ella no existiese sino en su pensamiento, tanto odio contra este maldito enemigo suyo, tal capacidad para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, aterrar y aplastar este orgullo impío, que éste la teme, no solo más que a todos los ángeles y los hombres, sino en cierto sentido más que al propio Dios. Esto no propiamente porque la ira y el odio y el poder de Dios no sean infinitamente más grandes que los de la Santísima Virgen, ya que las perfecciones de María son limitadas, sino, en primer lugar, porque Satán, siendo orgulloso, sufre infinitamente más en ser vencido y castigado por una pequeña y humilde sierva de Dios, y su humildad lo humilla más que el poder divino, y en segundo lugar, porque Dios ha otorgado a María tan gran poder contra los demonios, que más temen ellos, como a menudo ha sido obligado a confesar, muy a pesar suyo, por la boca de los posesos. Uno solo de sus suspiros en favor de cualquier alma, que las oraciones de todos los santos, y una sola de sus amenazas contra ellos, que todos los otros tormentos. Lo que Lucifer ha perdido por orgullo, María lo ganó por humildad. Y lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo ha salvado María con su obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió a todos sus hijos con ella, entregándoselos a este infernal dragón. María, habiéndose conservado perfectamente fiel a Dios, con ella ha salvado a todos sus hijos y a sus servidores, y a los consagrados a su majestad. Dios ha creado no solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y el demonio, sino también entre la descendencia de la Santísima Virgen y la del diablo. Es decir, Dios ha puesto enemistad, antipatía y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo,
Por esta razón, ellos no se aman mutuamente, ni tienen correspondencia interior unos con otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satán, los amigos del mundo, ya que son la misma cosa, han perseguido siempre hasta el presente y perseguirán más que nunca a aquellos y a aquellas que pertenecen a la Santísima Virgen, como otrora Caín persiguió a su hermano Abel, Esaú a su hermano Jacob, que son prefigura de los réprobos y de los predestinados. Pero la humilde María obtendrá siempre la victoria sobre este orgulloso y sobre ellos de manera tan rotunda que ella le aplastará la cabeza en la cual reside su orgullo. Ella descubrirá siempre la malicia de la serpiente, haciendo claras sus malicias infernales, y disipará sus consejos diabólicos. Librará a sus fieles siervos hasta el fin de los tiempos de sus garras crueles. Pero el poder de María sobre todos los diablos brillará particularmente sobre los últimos tiempos, en que Satán pondrá acechanzas en su talón, es decir, a sus humildes esclavos y a sus pobres hijos, que ella suscitará para hacerle la guerra. Ellos serán pequeños y pobres según el mundo, y rebajados delante de todos como el talón, hollados y perseguidos como el talón lo es en relación a los demás miembros del cuerpo. Pero a cambio de ello serán ricos en gracias de Dios que María les distribuirá abundantemente, grandes y de santidad relevante delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo inflamado, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que con la humildad de su talón en unión con María aplastarán la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo. Los apóstoles de los últimos tiempos. Finalmente Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada de lo que ha sido. Lo que será posible sin lugar a dudas si los predestinados entran con la gracia y a la luz del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré a continuación. Para entonces ellos verán claramente, en la medida que la fe lo permita, a esta bella estrella del mar, y siguiendo su conducta llegarán a puerto seguro a pesar de las tormentas y los piratas. Podrán conocer las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio en calidad de súbditos y esclavos de amor. Experimentarán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos. Conocerán las misericordias de las cuales está llena y podrán acudir a ella en todas sus cosas, como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo. Sabrán que ella es el medio más seguro, corto y perfecto para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin reserva, para pertenecer también a Él. Pero, ¿será que estos siervos, esclavos e hijos de María, cuál será su fin? Serán un fuego abrasador, ministros del Señor, que encenderán el fuego del amor divino por todas partes. Serán como flechas agudas en manos de la poderosa María, para atravesar a sus enemigos. Serán hijos de Leví, purificados por el fuego de grandes tribulaciones y unidísimos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo, y que será por todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y los pequeños, mientras que serán olor de muerte para los grandes, ricos y orgullosos mundanos. Serán como nubes tronadoras que vuelan por los aires
al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada ni asombrarse de nada, ni, ni inquietarse por nada. Repartirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, retumbarán contra el mundo, golpearán al diablo y a sus secuaces, y atravesarán de un lado a otro para la vida o la muerte con la espada de dos filos de la palabra de Dios, a todos aquellos a los que serán enviados por parte del Altísimo. Serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y conseguir gloriosos triunfos sobre los despojos de sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado, en medio de los otros sacerdotes eclesiásticos y clérigos, intermedios cleros. Salmo 67, 14. Y entre tanto tendrán las alas plateadas de la paloma para salir con la pura intención de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Donde el Espíritu Santo los llamare, no dejando detrás suyo en los lugares donde haya predicado sino el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Romanos 13:10. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, marchando sobre las huellas de su pobreza, humildad, menosprecio del mundo y caridad, enseñando el camino estrecho de Dios en su pura verdad, según el Santo Evangelio, y no según las máximas del mundo, sin inquietarse ni hacer acepción de nadie, sin exceptuar, escuchar ni temer a ningún mortal, por más poderoso que sea. Tendrán en su boca la espada de dos filos que es la palabra de Dios. Llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha y el rosario en la mano izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María sobre sus corazones, y la modestia y la mortificación de Jesucristo en toda su conducta. Y ahí los grandes hombres que vendrán y que serán hechos por María, siguiendo las órdenes del Altísimo, para extender su imperio sobre el de los impíos, los idólatras, los mahometanos. ¿Cómo y cuándo será esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros solo nos corresponde callar, rogar, suspirar y esperar. Salmos 39:2. Yo esperaba con ansia.